mañana con 47 minutos. Estamos en la línea con el economista Elmer Cuba. Hace algunas semanas una entrevista interesantísima con Fernando Vivas en El Comercio. En esta oportunidad, retos económicos, no tengo bien la columna acá, la impresión, retos económicos al 2021, ¿no? Elmer Cuba ahí en el diario El Comercio. Elmer, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, un gusto nuevamente. Elmer, a ver, una columna muy interesante, porque dices que claro, que digamos, todos estos índices macro en el Perú los tenemos muy bien, pero con esos índices macros positivos, digamos, se puede crecer a 2, a 4, a 6 o hasta 8%. ¿Qué hace la diferencia teniendo, digamos, esos índices estables hace mucho tiempo que crezamos a 2, a 4, a 6 o a 8? Claro, eso ya no depende de la estabilidad macroeconómica, que Perú la tiene y efectivamente es un cuadro muy fuerte a diferencia de Argentina, Brasil o Venezuela, ¿no? Pero con eso crecemos 3,5. Si queremos ir más rápido, tenemos que tomar otras medidas, más allá de las macroeconómicas, que tienen que ver con la productividad de la economía peruana, ¿no? Y que dé más empleo, que formalice, que baje la pobreza, que está más allá, digamos, de lo que se tiene hasta ahora, ¿no? Eso es otra ola de políticas, digamos. Porque si no, la pobreza va a caer un poco más y luego va a dejar de caer. La formalización se ha estancado hace 5 años, ya no se avanza. Igual la parte tributaria se ha estancado la recaudación en 14 puntos de producto. Con esa recaudación tan baja no puedes pagar pues mejores jueces, policías, profesores, ¿no? Entonces estamos en una meseta, digamos, un poco de mediocridad. Tenemos que romper esa parsimonia, ¿no? ¿Cómo se rompe esa parsimonia y demás? O sea, ¿en manos de quién está? ¿El Congreso, el Ejecutivo? ¿Qué puede aportar, no, la sociedad, los privados? Sí, cada uno de lo suyo, ¿no? Hay parte, un paquete formalizador que esté en manos del Congreso, otra parte ya de pura gestión que esté en manos de SUNAT y el MEF, y otra parte está en cada ministerio, ¿no? Que tienen que recalibrar sus normas para adecuarse a la realidad de las empresas, ¿no? Por eso me refería a un como formalizador que facilite, digamos, el tránsito de la formalización. Porque hoy día hemos roto esas cadenas de transmisión. Es decir, la economía crece y la informalidad se ha estancado, ¿no? Entonces, antes no era así, hace una década decíamos, y la formalidad que comenzaba también a crecer. En todos los países de desarrollo, cada vez que se han desarrollado, la informalidad ha caído siempre, ¿no? Perú no es la excepción, pero hemos roto un poco esa cadena de transmisión, ¿no? Correcto. Tú dices algo muy interesante, Elmer, en tu columna, porque dices, necesitamos un nuevo marco regulatorio. Bueno, tú lo aplicas para microempresas y pequeñas empresas, tanto para el tema sectorial, tributario y laboral, pero yo le quería aumentar también, si es que, claro, o sea, después voy a entrar al tema de la corrupción que hemos visto en el último tiempo y cómo también eso tendría que venir justamente con reformas. ¿Te parece que la corrupción también es una limitante en la productividad, en el cambio del marco regulatorio, finalmente en el crecimiento del país? Sin duda. Por gran parte del presupuesto público se va a temas de corrupción, ¿no? Por un lado, y por otro lado al privado también le pide dinero para el corrupto que está en el lado público. Entonces, ese corrupto público se nutre de dos fuentes, ¿no? La fuente privada para un favor y la fuente pública para desviar fondos para su bolsillo, ¿no? Entonces, eso hay que romper, efectivamente. Y está generalizado, ¿no? En la policía, en la educación, en la salud, hay siempre microcorrupción y filtraciones del presupuesto, ¿no? Este nuevo marco regulatorio para microempresas y pequeñas empresas, nuevamente, una labor conjunta, porque tú en la parte final de tu columna dices que el presidente Vizcarra tiene la popularidad para avanzar con estas reformas y que obviamente en una alianza con el Congreso para estas cosas, pues finalmente nos dejarían en una buena situación de expectativa de cara al 2021. Sí, porque el estado de cosas actual pinta muy mal, ¿no? Imagínate un presidente que comienza a caer en las encuestas, un Congreso beligerante y al final el 2021 lo vamos a recordar a ambos con un mal recuerdo, ¿no? Correcto. No pueden cambiar lo mejor es cooperar y dejar un país encaminado que seguir discutiendo y dejar un país, digamos, con severos problemas de desarrollo de cara al 2021, ¿no? Elmer, un poco como finalmente no esta polémica, ¿no?, entre el huevo y la gallina, porque tú has dicho, claro, si es que no tenemos mayor crecimiento, es decir, con un mayor crecimiento económico que pueda además hacer que recaudemos más, pues no tenemos el dinero para las reformas políticas y de justicia. Pero, por ejemplo, ahora que vemos todo el tema de la prisión preventiva, que toca, claro, a varios políticos, empresarios, etcétera, todo el mundo no pone los puntos sobre las IES cuando finalmente es algo que vemos hace muchos años y en el cual obviamente nuestro sistema de justicia no tiene las capacidades, no técnicas profesionales, etcétera, etcétera. Y claro, la pregunta es,
primero recaudar, porque, claro, en la época del segundo gobierno de Alan García, cuando teníamos las arcas llenas y crecíamos a 8%, los aires internacionales, los vientos económicos eran favorables para el Perú, pues seguíamos hablando de un shock de infraestructura y no hablábamos del necesario shock de instituciones políticas y de justicia. Mi pregunta es eso, o sea, ¿necesitamos crecer para invertir o finalmente es una inversión que se tiene que hacer para crecer? Sí, en verdad son ambas se retroalimentan, ¿no? Es como un matrimonio, ¿no? Los dos tienen que ir en esa misma dirección. Lo bueno del tema que ahora la corrupción se ha politizado en el mejor sentido del término. Y también hay que politizar la informalidad, ¿no? Me refiero a que sea parte de las campañas políticas. Así como se politizó la inflación hace 20 años, ¿no? Luego la estabilizamos. O se politizó el tema de la protección excesiva. Ok. Al decir politizar, ¿te refieres a que se pone en el centro del debate público? Correcto. En el mejor sentido de la palabra politización, ¿no? Ok. Debemos usarla en ese sentido, ¿no? Sí. Si politizamos la lucha contra la corrupción y la lucha contra la informalidad, pues bueno, la opinión pública va a ser un aliado central, ¿no? Así como lo fue cuando estabilizamos la economía en los 90, ¿no? Correcto. Elmer, para terminar, porque digamos, yo soy muy crítico del tema de las empresas de corrupción, pero quiero ampliar mi cabeza y pensar, ayer escuchaba también a Pablo Secada, ¿qué hacer finalmente con las empresas peruanas que están involucradas en temas de corrupción, pero que, y aquí justamente mi crítica, pues todavía no tienen, no sé si los incentivos o, digamos, incentivos económicos, hablo también, porque para todo hay incentivos económicos. Me queda claro que hoy por hoy no hay un incentivo económico para que, por ejemplo, Graña Montero confiese los delitos que dice Barata y Odebrecht habría cometido. ¿Qué tiene que pasar para que una empresa peruana pues pueda confesar, pueda reconocer sus errores y pueda ahí sí trazar una línea entre lo anterior y lo nuevo? Porque la verdad me parece injusto. Ayer escuchaba a Pablo Secada decir, bueno, las empresas no son corruptas, son personas, pero la OCDE ya plantea una ecuación distinta al tratar de meter también responsabilidad penal a las empresas. Vemos que las empresas se presentan como terceros civilmente responsables, vemos que las empresas tienen modelos de compliance para evitar la corrupción, pero todavía no vemos eso acá en las empresas peruanas, Elmer. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? No, a ver, dentro de las empresas hay colaboradores eficaces. A veces colabora la empresa, a veces colabora también un gerente, ¿no? Entiendo que en este caso de la construcción hay colaboradores eficaces también, que han laborado en la compañía, ¿no? Eso está funcionando, es cosa de tiempo para ver los frutos. La otra tiene que ver con la responsabilidad penal. También hay penala, porque una empresa no va a la cárcel, pero sí paga multas y hasta la pueden cerrar, ¿no? Correcto. Entonces sí hay empresas que pueden haber funcionado de manera corrupta. Por lo tanto, ese prurito de decir las empresas no son corruptas, solo las personas, no tiene tanta cabida en la realidad. ¿O me equivoco, Elmer? Es correcto, pero una cosa, si el caso es culpable de la empresa, se le multa, se le sanciona. Si puede pagar la multa y seguir funcionando, bienvenida. Correcto. Si la multa es muy alta y la quiebras, bueno, así son las cosas, ¿no? Pero ¿cuál puede ser el incentivo para que todas las empresas peruanas hasta ahora no hayan sido, caray, somos peruanas, aquí nos vamos a quedar, antes incluso que las brasileras, yo colaboro con la justicia para recuperar mi buen nombre y mi buena reputación y seguir trabajando? ¿Por qué no lo hacen todavía? Hay eso ahora lo que pasa es que se manejan reservas, a diferencia de la bajada, porque todos sabemos casi en tiempo real lo que están declarando, lo cual es una exageración. Sí. Luego también ocurre, pero no se filtra, ¿no? Ok. Está avanzando en el tema del club de la construcción rápidamente. Pero me estás adelantando algo que quizás no sabemos. Tú sabes por ahí que ya hay empresas del Club de la Construcción que están teniendo a colaboradores, tanto naturales como personas jurídicas. Sí, correcto, pero digamos, como te digo, la gran prensa está delante de los presidentes, los expresidentes, ¿no? Siguiéndonos a ellos. Claro. Es más noticioso esto que lo otro, ¿no? Claro, pero Elmer, tú coincidirás conmigo, y con esto termino, que una cosa es luchar contra los corruptos, tarea que le compete al Ministerio Público y al Poder Judicial, al sistema de justicia, y otra cosa es luchar contra la corrupción entendido como un sistema de corrupción, y yo no sé si se están haciendo las reformas necesarias para justamente eliminar los incentivos perversos que generan corrupción vinculada a la economía del país. Efectivamente, ahí tienen que ir de la mano el tema de pérdida de dominio, porque para muchos alcaldes fuera de Lima, digamos, es un gran negocio ser corruptos, es la manera más rápida de tener dinero, más que el narcotráfico, más que el oro ilegal. Tienes un salario básico, sales electo, robas, te vas a la cárcel 4 años y sales con 5 millones de soles, ¿no? Correcto. Que nunca los hubieras obtenido trabajando en 50 años. Entonces, correcto. Tienes que perder ese dinero, no tienes que quitar el dinero, no basta con la sanción de la cárcel, ¿no? Correcto, pero
cómo evitar que los siguientes alcaldes pues tampoco puedan licitar esas obras que finalmente muchas veces ni siquiera se terminan, que tienen al comité de selección ya comprado por algunas empresas. O sea, también hay que evitar justamente, hay que cambiar los sistemas, los incentivos perversos. Sí, el sistema judicial común todo está haciendo algo en el tema hace rato, en ese tema, y también el lavado de activos. Perú se lava activos por narcotráfico, por robo ilegal, por tala ilegal, por corrupción, y no hay... Claro, pero el sistema de justicia es solamente la parte final, la parte punitiva. Yo hablo justamente de la prevención, es decir, que el sistema no esté hecho para que algunas empresas se coludan, por ejemplo, en un club de la construcción. Es toda la cadena, ¿no? Desde la prevención hasta la sanción. Porque hoy día, por ejemplo, una sanción de 3 años o de 4 no vas a la cárcel porque no hay espacio en la cárcel, ¿no? Tiene que haber también más cárceles, por supuesto. Correcto. Como dices tú en la columna, tiene que ser una mirada holística, ¿no? Porque esos parches no solucionan nada. Así es. Elmer Q, un placer como siempre. Un gusto. Un gusto. 9 de la mañana con 58 minutos.